Ya, bueno, Calbuco es una de las ciudades más antiguas de la provincia de Yanquihue y me gustaría saber cómo fue la llegada de don Francisco Hernández Ortiz Pizarro aquí a la ciudad. Bueno, la llegada de Francisco Hernández Ortiz, justamente entre el año 1602 hasta el año 1603, que bueno, no hay una fecha puntual propiamente tal, pero fue en este periodo. Fue justamente posterior al gran levantamiento indígena, ya del año 1598, cuando justamente tuvo este alzamiento indígena donde se comenzaron a destruir gran parte de las ciudades, desde el río Biobío, ¿cierto?, hasta Osorno. Y en este caso ocurrió que gran parte de la población de Osorno tuvo que huir de esta ciudad, puesto que hubo un tremendo enfrentamiento, ¿cierto? Y al ocurrir esto, gran parte de la población tuvo que emigrar, ¿cierto?, también hacia Calbuco. ¿Qué es lo que pasa? Que Francisco Hernández Ortiz, por mandatos también del gobernador de Osorno de ese entonces, tuvo que enviar un destacamento de soldados, junto también a familias, que eran las últimas familias que estaban asentadas en Osorno, para poder buscar un lugar en donde resguardar a estas personas. O sea, imagínense, en ese entonces el sur de Chile era bastante agreste, estábamos rodeados también por distintos pueblos originarios, sobre todo la etnia mapuche, que estaba bastante consolidada en ese entonces, y hubo que buscar un mejor lugar. Y ocurrió que justamente Francisco Hernández Ortiz, junto a numerosos indios reyunos, encontraron este sector, ya en donde estaba desprovisto de población indígena. O sea, había población indígena, pero no era población hostil, ya no eran parte de este alzamiento. Por lo tanto, eligieron fundar un fuerte, en este caso, que era a las orillas del Estero Huito, en primera instancia. Sin embargo, ellos posteriormente descubrieron que en Calbuco también era un lugar bastante estratégico, muy bueno para poder establecer un fuerte allí. Y bueno, ahí según dice el relato popular, la isla de Calbuco se llamó propiamente tal por las palabras Calfucó, ¿cierto? Y en este caso, que significa aguas azules, que fue hecho en boca de estos indios reyunos que acompañaban al destacamento español. Sí, claro, yo tengo una duda. Los españoles se supone que eran muy bajos de estatura. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo es que lograron mover este fuerte San Miguel? Porque lo movieron varias veces. Porque en última instancia estuvo cerca de la Picuta. ¿Cómo es que los españoles pudieron mover ese fuerte siendo tan pequeños? ¿Lo llevaban en sus espaldas o lo llevaban cargados o lo construyeron de nuevo? Porque son demasiado pequeños, ¿cómo van a hacer cualquier cosa? Es como poner niños de 5 años a trabajar en construcción. Claro, sí. O sea, mire, cuando nosotros hablamos de baja estatura, hablamos, por ejemplo, un promedio de 1,60 m, 1,70 m. O sea, para nosotros, efectivamente, esa estatura, ¿cierto?, está dentro del promedio, ya, sobre todo para la población latina. ¿Qué es lo que pasa acá? Que evidentemente para mover un fuerte, no es que van a pescar la estructura completa y lo van a llevar entre, no sé, 20, 30 personas, sino que estos se desarmaban, se utilizaban los materiales, obviamente, que se podían utilizar, principalmente los derivados del hierro, ¿cierto?, el bronce. Sin embargo, las empalizadas, que eran estacas de 4 metros aproximadamente, ya, y también otras que medían 1,50 m, se cortaban de la vegetación nativa. Se cortaban nuevamente, estacas gigantes, y eran movidas por varias personas. O sea, aquí no podemos mencionar quizás las técnicas que se utilizaban en ese entonces. Evidentemente era fuerza bruta, ya, imagínate mover un palo de 4 metros. Pero efectivamente, o sea, lo hacían las mismas personas. Hay que imaginar que igual los destacamentos españoles de ese entonces rondaban entre las 40 a 70 personas. Entonces había bastantes manos para trabajar en esa instancia, ¿ya? O sea, por lo tanto, lo que es el tema de la estatura no sería un impedimento para lo que es la construcción de un fuerte. Entonces los niños de 5 años sí pueden trabajar en construcción. ¿Por qué? O sea, tú dices que niños de 5 años trabajaban en construcción. Pero es que tenían la estatura de niños de 5 años.
¿En serio? ¿Dónde leíste? O sea, es que mi amigo Pedro me decía ¿Sí? que los españoles tenían la estatura de niños de 5 años. Entonces, ponerlos a trabajar a ellos es como poner a trabajar a niños de 5 años. Ya, bueno. Curioso. Desconozco esos datos históricos, la verdad, Mateo. Pero a lo que me refiero es que efectivamente la estatura promedio del español de ese entonces era de entre 1,50 m y 1,70 m aproximadamente. ¿Ya? No existe registro de que los españoles de ese entonces tenían una estatura media de 60 o 70 centímetros, que es como lo que mide un niño de 5 años, ¿cierto? Pero no había escuchado yo.